Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gusto tenerles una vez más, un martes más, en estos seminarios de Daniel y Apocalipsis. Hemos sido ricamente bendecidos con las disertaciones que ha tenido el pastor, Balbuena. Hoy es nuestro octavo tema, ¿verdad? En los 7 temas anteriores abordamos 12 capítulos del libro de Daniel, ¿verdad? Los que nos siguen en la plataforma de Zoom pueden, perdón, de YouTube. Los que nos siguen en la plataforma de YouTube pueden buscar los 7 temas, ¿verdad? Y en estos 7 temas están desarrollados los 12 capítulos del libro de Daniel. Hoy iniciamos con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hoy en nuestro octavo tema empezamos con el libro de Apocalipsis y es un gusto poder tenerles a cada uno de ustedes. Entonces les animamos para que sigan conectándose con todos estos temas. Entonces, sin más, ¿verdad? Para no demorar más tiempo, vamos a invitar al pastor Balbuena para que pueda hoy transmitirnos, ¿verdad? Ese hermoso mensaje que tiene el libro de Apocalipsis para cada uno de nosotros. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Muy bien, amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos también. Gracias por estar con nosotros. Vamos en este momento a orar. Nuestro Dios, te damos gracias en esta noche por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de poder contar con tu presencia, con tu ayuda, con tu compañía. Y permite, Señor, que en este viaje que iniciamos hoy del libro Apocalipsis pueda no solamente ser de mucha información, de rica inspiración para todos nosotros, sino también, Señor, de compromiso misionero, de compromiso espiritual para cada uno de los presentes, de toma de conciencia y de saber que debemos aportar nuestro grano de arena para los últimos eventos del final de esta tierra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, entonces bienvenidos en la continuación de nuestro ciclo de temas de profecía orientado hacia el estudio del libro de Daniel y Apocalipsis. Hoy comenzamos con el libro de Apocalipsis, un libro que nos depara muchas sorpresas. Vamos a montar otro libro de texto allí eh, en el canal del reloj profético. Ahí vamos a pedirle en algún momento a nuestro compañero John que en algún momento coloque allí, en algún momento del tema de esta noche, que coloque allí el enlace del canal de YouTube, Reloj Profético, y vamos a estar colocando el libro de texto de Apocalipsis que vamos a estar consultando para nuestro devenir de las próximas clases. Vamos a colocar también la guía, los estudios bíblicos para nuestras visitas sobre el libro de Apocalipsis, para que eventualmente cuando terminemos por completo este ciclo de profecías, podamos no solamente estar graduando nuestros amigos, nuestras visitas, sino también, por supuesto, estar graduando a una gran cantidad de miembros de la iglesia que se han preparado para ser instructores bíblicos en profecía. Así que bueno, vamos entonces a comenzar aquí con el libro de Apocalipsis. Vamos a la siguiente lámina. Ahí tenemos entonces el título de la lámina de esta noche, Conociendo el futuro. Conociendo el futuro. ¿Por qué tiene este nombre, este tema de hoy? Conociendo el futuro. Porque es que la palabra apocalipsis quiere decir, o sea, muchas veces se toma como una palabra de destrucción, una palabra de una hecatombe, pero realmente significa descorrer el velo, como una cortina que está cubriendo algo, y se corre esa cortina para que se revele lo que está detrás de la cortina y entonces los seres humanos puedan conocer el futuro, no solamente el futuro, digamos, en términos religiosos, sino el futuro completo de la humanidad, del mundo entero. Entonces vamos a la siguiente lámina, por favor. Mientras tanto, les invito a que busquen allí en su Biblia, por favor, ustedes pueden buscar ahí en su Biblia, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, por favor, lo van buscando allí, el capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Muy bien, Apocalipsis, capítulo 1. Y ahí entonces usted ve allí cómo comienza el libro. El libro dice la revelación de Jesucristo, es decir, a quién pertenece todo este conjunto de información que vamos a tener a continuación, a quién pertenece la revelación de Jesucristo, pero que Dios le dio. El Padre le entrega esa revelación a Jesucristo
para que Jesucristo nos las haga entender a todos nosotros esa revelación y se la entregó, se la confió de manera específica a Juan. Usted lo va a buscar allí en el versículo 1. El Padre le entrega esa revelación al Hijo, el Hijo le entrega entonces esa revelación al ángel, el ángel a Juan, y Juan le escribe para todos nosotros. Así que esto es una bendición, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque una de las grandes preocupaciones que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia ha sido con respecto a qué va a ocurrir en el futuro, qué nos depara el futuro. Todos los seres humanos hacemos planes, hacemos preparativos, ahorramos, preparamos a nuestros hijos, nosotros mismos estudiamos, tratamos de buscar el mejor trabajo, viendo si la persona está pensando en ir a un país o mudarse de país, está viendo los acontecimientos del mundo para ver cuál opción es mejor, a cuál sitio es mejor migrar, dónde es mejor invertir, dónde es mejor comprar, dónde voy a establecer mi casa. El futuro es un tema que siempre ha tenido pensativo al ser humano en diferentes aspectos, el futuro personal, el futuro de la familia, el futuro de un país, el futuro de un proyecto, de una empresa, el futuro en general de la humanidad. Eso es un tema que siempre ha apasionado al ser humano y digo que es una bendición porque el libro de Apocalipsis en sí es una revelación del futuro. Parte de la ansiedad, parte del nerviosismo, parte de la forma como se está comportando hoy día la humanidad, parte de los enfrentamientos políticos de hoy, es justamente porque en cada lugar, en cada familia, en cada instancia de este mundo, en las altas esferas de este mundo, en las esferas principalmente políticas, la gente quiere tomar el control del futuro. Y se hace a través de los movimientos económicos, a través de las teorías económicas, a través de los movimientos tecnológicos, de los avances, una forma de amarrar el futuro para que yo lo tenga sujeto. Pero amigos, el ser humano debe entender, yo debo entender, usted querido amigo, amiga que me está siguiendo ahí desde su casa, donde esté en este momento, todos debemos entender que el control es una ilusión. Mientras más nosotros pensamos que tenemos controlado algo, amigos, quiero decirles que el control es una ilusión. Solamente Dios tiene el control de todo, aunque parezca que el mundo está en caos. No, todo eso está previsto en el plan de Dios. Por eso es muy importante tomar en cuenta lo que dice aquí, que la revelación es de Jesucristo y que este libro Apocalipsis es una revelación del futuro, una brújula que Dios ha colocado en nuestras manos para que ninguno de nosotros esté perdido, digamos, sin rumbo, y para que nosotros seamos fuente de información para nuestros familiares, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, la persona que vive frente a mi casa, con quien yo comparto vida, para que esas personas también conozcan lo que Dios tiene para nosotros y para que no estemos entonces, digamos, sin rumbo, sin ningún derrotero en este mundo, por lo menos un derrotero que nos lleve a un futuro productivo. Entonces, esa revelación se le entrega a Juan. Vamos entonces a la siguiente lámina, por favor. Juan. ¿Quién era Juan? Bueno, Juan no es simplemente una persona que aparece aquí en el libro Apocalipsis. Juan es el mismo Juan de los apóstoles. El Juan, uno de los 12 apóstoles que el Señor escogió ahí en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14 en adelante, y menciona la Biblia los 12 apóstoles. Uno de esos 12 apóstoles es Juan, un hombre explosivo, un hombre con un carácter terrible, un hombre que él mismo se dejaba gobernar por sus pasiones, pero Jesucristo tomó esa vida, la fue amoldando con su amor, con su sabiduría, con su tacto, así como el Señor hace las cosas, y ese hombre que antes era explosivo, que era impulsivo, pasó a ser un hombre manso, un hombre tranquilo, un hombre que era dueño de sus emociones, de sus sentimientos, un hombre que llegó a ser conocido posteriormente como el apóstol del amor. Cuando usted ve el libro de Juan, una de las palabras que más abunda es el amor. Tanto así que Juan fue conocido como el discípulo amado del Señor Jesucristo Juan. Este mismo Juan, entonces, ya no aquel Juan joven que estaba con Cristo, sino un Juan ya maduro, un hombre ya que había recorrido muchas batallas, este hombre ya había entrado en una edad avanzada y cuando se pensaba que Juan ya no tenía nada que dar, entonces Dios le entrega esta visión maravillosa. ¿Dónde se encontraba Juan? Ustedes lo pueden buscar ahí en el capítulo 1 del libro Apocalipsis, por favor. Usted va a encontrar allí que Juan se encontraba, capítulo 1, versículo 9, que Juan se encontraba, siguiente lámina, por favor, en la isla de Patmos. Siguiente lámina. Muy bien, Patmos. La isla de Patmos, ahí se menciona claramente en el versículo 9, 1, 9.
forma parte del archipiélago griego. Cuando usted ve el mapa de Europa, al sur de Europa, en el mar Mediterráneo, así como una esquina, en la esquina inferior derecha, va a haber ahí un conjunto de islas, unas más grandes que otras. Bueno, todo eso forma parte de Grecia, del país de Grecia. Bueno, ahí estaba Juan. Veamos un poco lo que nos tiene la siguiente lámina del mapa. Más o menos ahí podemos tener una semblanza de lo que es el mapa de Europa. Vean ustedes, en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los apóstoles, eran los nombres de esos países. Grecia, Macedonia, Tracia. Tracia es lo que hoy día se conoce un poco como Bulgaria, ese país que se llama Bulgaria. Bueno, ahí es lo que en ese tiempo se llamaba Tracia, un poco de Turquía, y ahí donde dice Asia Menor, eso es Turquía en la actualidad. Bueno, la isla de Patmos está ahí entre la masa verde que está allí, entre las dos masas verdes, la entrada de mar azul, hay letras pequeñas, usted lo puede ampliar ahí con sus dedos, ahí en su dispositivo electrónico que esté utilizando, y encimita de donde dice Rodas, hay un punto verde casi minúsculo, imperceptible, ahí está Patmos. Vamos a la siguiente lámina. Muy bien, entonces en la siguiente lámina vemos un poco más de cerca. ¿Ve? En la foto de la izquierda, ahí está Patmos pequeña, pero en la foto de la derecha ahora está la isla de Patmos más grande. Así está hoy día. Hoy día ya tiene, bueno, carretera, ya tiene un poco más habitantes, tiene ya, hay un cierto desarrollo turístico ahí en la ciudad, pero bien interesante lo que está sucediendo allí. Vamos a ver un poco de eso. En la siguiente foto vamos a ver un poco cómo está Patmos hoy día. En aquel tiempo no, en aquel tiempo Patmos no era una isla con infraestructura como la que tenemos hoy. Pero ya los siglos han pasado ya 2000 años, y Patmos pues es un sitio diferente. Vamos a la siguiente lámina, por favor, para que podamos ver entonces cómo está hoy Patmos en la actualidad. Bueno, el asunto es que eh, eh, Juan había sido desterrado allí por el emperador Domiciano. ¿Sí? El emperador Domiciano había desterrado allí a Juan para callar su voz, porque, bueno, se había convertido en una amenaza para el Imperio Romano. Inclusive habían condenado a Juan a una muerte segura, en una especie de caldera gigante ahí, donde fue introducido. No le sucedió nada, le sucedió algo parecido a los amigos de Daniel, y lo enviaron allá a Patmos para silenciar su voz sin que el emperador sospechara lo que iba a pasar ahí, que el Señor le iba a dar la última revelación a Juan. Ahora sí, la siguiente lámina, ahí sí vamos a ver entonces las fotos de cómo está hoy día Patmos. Así está la isla hoy, ¿verdad? Como habíamos dicho, una isla que se han venido haciendo diferentes construcciones, desarrollos turísticos, desarrollos hoteleros, conjuntos residenciales. Más bien se ha convertido en un lugar bien interesante para hacer turismo, no solamente turismo de ocio, de placer, sino también turismo religioso. ¿Por qué turismo religioso? Porque en la siguiente lámina, veamos ahí qué interesante esto, en la siguiente lámina después de esta encontramos donde existe una tradición, no, ahí, gracias. Existe una tradición donde se piensa, algunas personas creen saber dónde fue exactamente la cueva donde Juan recibió la visión del Apocalipsis. Eso es bastante difícil saberlo, pero al menos sí se sabe que fue en Patmos. Si fue en ese lugar donde se sostiene allí esas construcciones, esos altares que usted ve ahí, todo eso, es un poco para explotar el tema turístico y el tema, digamos, dogmático, pero bueno, realmente es bastante difícil poder acertar si ahí ese fue el lugar específico donde Juan recibió la visión, pero lo que nos debe a nosotros bastar es que saber que Patmos es un lugar que existe, que es real. Y así ocurre con toda la información de la Biblia, con todos los diferentes lugares de la Biblia, desde el último que la Biblia menciona, por cierto, que es Patmos, digamos como lugar geográfico, hasta los primeros lugares que están en la Biblia. Bueno, el asunto es que Juan recibe la visión del Apocalipsis. Por favor, veamos el versículo 10, la siguiente lámina. Juan recibe esa visión en el día del Señor. Si usted ve el versículo 10 ahí, ¿verdad? Dice Juan que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí yo he dejado en esa lámina esas dos palabritas que usted ve ahí debajo donde dice Apocalipsis 1:10. He dejado esas dos palabras porque esto es muy importante. Lo que voy a decir a continuación. Esto es muy importante. Porque la primera palabra que usted ve ahí en griego
La K suena como una K, la U como una U, pero la P, esa P que usted ve ahí, realmente no es una P, es una R. ¿Sí? Luego la I, la A, vuelve otra vez a aparecer la K, y luego eso que parece una N que está ahí, eso realmente es una letra E griega, una letra E. Entonces dice Kuriake. Kuriake, la palabra kurios significa señor. Kurios, señor. Y kuriake tiene que ver ahora con un modo en griego que se llama genitivo. Genitivo significa cuando yo estoy presentando el objeto de alguien, como relación de pertenencia, ¿sí? De pertenencia. Y la siguiente palabra que viene a continuación, vemos ustedes que empieza por E otra vez, es como una N, pero realmente suena una E. Vamos a la anterior, por favor, disculpa la molestia, que estábamos explicando ahí la lámina anterior. Ahí, gracias, gracias. Entonces, allí le estaba diciendo que esa N es como una E, suena E, luego la letra, la siguiente, que parece una U, realmente no es una U porque tiene una partícula que baja hasta el final, realmente es una M, luego una E, una P, que es una R, y una A. Ahí suena emera. Entonces, curiaque emera. La palabra emera significa día, ¿sí? Curiaque mera, por lo tanto, significa día del Señor. ¿Ve? El día del Señor. Y el único día que la Biblia designa como el día del Señor es el sábado, ¿sí? Y la mejor demostración que tenemos para esto es cuando el mismo Jesucristo dijo allí en el libro de Marcos, capítulo 2, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 28, Jesucristo mismo en persona, él dice que el sábado es el día del Señor, que Él mismo es el Señor del sábado. De tal manera que cuando Juan dice allí que él estaba, digamos, como orando, estaba en una comunión profunda con el Señor, porque él dice que estaba en el Espíritu, Dios le revela a Juan este conjunto de visiones en un día sábado, el día de reposo. Esto pues exalta mucho la importancia del sábado dentro del plan de Dios, lo que debe significar para nosotros. Qué interesante que el último libro de la Biblia fue revelado en un día sábado. Lo que quiere decir entonces que el sábado, para todos los que estamos aquí conectados, para todos los que nos van a escuchar dentro de unos días, dentro de una semana, dentro de 3 meses, dentro de un año, cuando usted vea este material en el momento propicio y que Dios lo quiera para usted que lo va a escuchar este tema en el canal de YouTube, sepa que Dios tiene reservado un día especial, aunque todos los días son de Dios, pero el día sábado es un día que Dios ha apartado exclusivamente para que el ser humano lo busque de todo corazón, para que se una con Él en el Espíritu, para hacer el bien, para demostrar al mundo el amor de Dios. ¿Sí? Todos los días son de Dios, porque cuando usted ve la creación, todo lo surgido en los 6 días fue de la mano de Dios, pero Dios apartó el séptimo día para que así como Él contempló la creación, nosotros también gastemos tiempo contemplando la hermosura del Señor. Muy bien, ahora sí, pasamos a la siguiente lámina y qué interesante con lo que nos vamos a encontrar ahora. ¿Por qué? Porque usted ve allí ese símbolo que usted ve allí, esas dos letras. La primera es una A, ¿verdad? Que es claramente comprensible. La primera es una A. Pero la segunda es otro símbolo de una letra que no tenemos en español, pero que sí está en el alfabeto griego y esa es una omega, ¿sí? La primera letra, la A, es la primera letra del alfabeto griego. Y la última es una omega. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque cuando usted ve allí desde el versículo 4, por favor, busquemos ahí del versículo 4, usted va a encontrar allí que Juan no habla por su propia cuenta. Juan no habla por su propia cuenta. Juan habla en nombre de alguien que le ha encargado. Realmente Juan está aquí funcionando como una especie de administrador comunicacional, como una persona, como una especie de secretario a quien se le ha encargado transmitir una carta, un mensaje que no es original suyo, sino que viene de su jefe, ¿sí? Pero cuando él introduce el libro, ese jefe no es una sola persona, sino que son tres, ¿sí? Y la forma como él tiene de introducir a Dios el Padre, él lo llama el que era, el que es y ha de venir. Y también en el versículo 8 y en el versículo 11 lo menciona nuevamente y lo llama el alfa y la omega, principio y fin. Amigos, Dios es el principio y el final de todo. Por eso Dios debe ser
el primero en todas nuestras decisiones, en nuestros hábitos de vida, en las elecciones que nosotros hacemos día tras día. El primero en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de tener familia, en nuestra forma de dirigir a los hijos, nuestra forma de desenvolvernos en el trabajo, nuestra forma de cómo vamos a conducir las relaciones humanas, las diferentes decisiones que hacemos desde el punto de vista económico, laboral, religioso, psicológico, familiar. Dios debe ser el principio y el final, el que debe estar contenido en toda esta serie de decisiones. Y por eso Dios a través del Espíritu Santo, inspira a Juan para escribir que Dios es el principio y el final, lo primero, lo último y lo mejor de nuestra vida para nuestro Padre. Pero también Juan entonces introduce a Jesucristo en la siguiente lámina, por favor, en el versículo 5. Vea usted el versículo 5, búsquelo allí, Apocalipsis 1:5. Y ahí estoy insistiendo yo de nuevo con esto. Mi intención, amigos, no es aquí hacer un despliegue de palabras que nosotros no sepamos, no es eso. Yo lo único que quiero rescatar allí, ve este versículo, Apocalipsis 1:5, todo eso está escrito en griego. Todo eso está escrito en griego. En la primera línea arriba, ahí usted ve, hay una palabra que está como, empieza con una mayúscula, como una I mayúscula. Ahí dice Jesús, Jesús Cristo. Ahí está, Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Pero dos líneas más abajo, usted va a ver allí una palabra que yo le he puesto en negrita, ¿sí? En negrita. Esa palabra que he colocado en negrita dice protótocos. Ese protótocos es en el versículo 5, cuando usted revisa ahí su Biblia, en el versículo 5, y usted encuentra la palabra primogénito, ¿sí? Primogénito. Entonces Jesucristo es nombrado el primogénito de toda la creación de Dios. Ah, ¿cómo es esto? El primogénito de toda la creación. Antes quiere decir que Jesucristo fue creado, que Jesucristo fue creado, pero es como una contradicción porque el primogénito de la creación no fue Jesucristo, sino que fue Adán, fue el primer creado. Entonces, si Adán es el primer creado, ¿cómo es que Jesucristo se le llama primogénito y además se le dice de la creación, como que si él fuera creado? Realmente lo que la Biblia quiere decir aquí no es que Jesucristo sea el primogénito, porque ni siquiera de José, el que se casó con María, ni siquiera de José Jesús era su primogénito, ni siquiera de él. Entonces, ¿en qué sentido Jesucristo es primogénito? A el primero en su clase, el más importante, no porque haya sido creado, no porque Dios el Padre lo creó a él, no, sino porque cuando Cristo toma la figura humana, toma la naturaleza humana, él se une con su propia creación, ¿sí? Entonces es muy importante esto porque siempre hay quienes le hacen decir a la Biblia lo que no dice. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver esto? Con la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, usted va a ver allí cómo entonces esto se despeja con aclarando la divinidad de Cristo. Ahí yo le voy a pedir, por favor, usted coloca su manita allí en el libro de Apocalipsis, coloca su manita allí y va a buscar el Evangelio de Juan, por favor. Busque allí, si está amable, el Evangelio de Juan y usted va a encontrar allí Juan 1:1, ¿sí? Por favor, busque ahí Juan 1:1 y usted lee ahí en su Biblia que dice, en el principio era el verbo o la palabra, ¿sí? En unas versiones dice verbo, en otras versiones dice palabra. Yo prefiero palabra, porque eso fue realmente lo que escribió justamente Juan en su propio libro. Eso que usted ve ahí, esa palabra negrita que ve ahí en pantalla, que tiene así como un hombrecito caminando, ¿verdad? Eso es una L, por lo tanto, y dice, no dice logos, dice logos, porque eso que nosotros vemos que es como una Y, realmente es una G para nosotros. Entonces, logos, en el principio era el logos, ¿sí? Coma. Y el logos, ve esa K que usted ve ahí, K, y el logos estaba con Dios. Eso que usted ve ahí en rojo, ahí dice teón, ¿sí? De ahí donde viene la palabra teología, ¿sí? Teón. O sea, el logos estaba con Dios, ahora vean ustedes la línea de abajo, y el teos, y Dios era el verbo o la palabra. Esto es muy importante. Usted está viendo, mi amigo, esa O acentuada que está ahí. Esa O acentuada que está solita abajo, antes de la palabra logos, eso es un artículo determinado. No es lo mismo un artículo determinado a un artículo indeterminado. Indeterminado es, por ejemplo, cuando yo digo una puerta, una silla.
una casa. Cuando yo digo una, es una entre varias. Realmente no lo estoy destacando. Necesito un libro. ¿Cuál libro? Cualquiera. Necesito, eh, necesito un cuaderno. Necesito tal cosa, ¿verdad? Uno, indeterminado. Pero ¿cuál necesita? Cualquiera de esos. Uno. Pero cuando yo digo necesito el libro, ¿cuál libro? Ah, el libro de geografía o el libro de biología específico. Entonces, lo que tenemos ahí, esa O acentuada, no es un artículo indeterminado. No, ahí no dice, y Dios era una palabra, no, sino que Dios era la palabra. Y si lo tomamos al revés, la palabra era Dios. ¿Sí? La palabra es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo? Ese versículo está afirmando categóricamente, sin ningún tipo de ambigüedades, que Cristo mismo es Dios supremo. Por lo tanto, Él mismo no fue creado. Así que cuando ahí dice Apocalipsis 1:5, que Él es el primogénito de la creación, es el más importante ser humano que ha existido, porque siendo Dios, tomó la naturaleza humana y se hizo uno con nosotros para comprender nuestros pesares, nuestros sufrimientos, nuestra condición. Voy a pedirle ahora también que vayamos al libro de los Romanos. Ahí lo tienes, la segunda cita de esta lámina. Por favor, dos citas de oro para demostrar la divinidad de Cristo. Romanos 9:5. Romanos 9:5 Pablo está hablando ahí del pueblo de Israel, ¿verdad? Es lo que está tratando de introducir, trayendo la genealogía del pueblo de Israel, y destaca Cristo, porque dice, de los cuales vienen los patriarcas, y de esos patriarcas vino Cristo. Esa es la palabra Cristo que empieza ahí con X, que se la ha puesto en negrita, ahí la tiene, ¿verdad? El Cristo según la carne, ¿sí? Según la carne, coma, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo que dice allí realmente en la traducción literal, que dice ahí, donde dice on epi pantón, dice el cual sobre todo Dios bendito, lo que está diciendo, ¿eh? El cual sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo Dios bendito. Ahí cuando dice eulogentos, realmente está diciendo Dios bendito. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que Cristo es el Dios bendito que está por encima de todas las cosas. Así que con esta aclaración de la divinidad de Cristo, no hay forma entonces de malentender que cuando Juan está dando su saludo de parte del Padre y también introduce al Hijo, lo está colocando al mismo nivel del Padre. Y la tercera parte del saludo que da Juan entonces involucra a el Espíritu Santo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Porque en la siguiente lámina, ahí dice, y de parte, la anterior a esa, por favor, la anterior, donde dice el Espíritu Santo. Entonces dice, y del espíritu, de los 7 espíritus, de los 7 espíritus. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que hay 7 espíritus santos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque el número 7, usted lo va a descubrir aquí en el libro de Apocalipsis, que el número 7 más bien trata de reflejar una plenitud divina. Entonces, ahí le estamos dando este versículo que está ahí de Isaías, capítulo 11, los versículos 1 y 2, principalmente el 2. Cuando usted va a ese versículo de Isaías, usted va a ver 7 características del Espíritu Santo, ¿sí? Espíritu de sabiduría, espíritu de consejo y todas esas características. Lo que trata de decir ahí la Escritura no es que el Espíritu Santo tiene solamente esas 7 características, es una forma de lenguaje humano inspirada por Dios para tratar de explicar la abundante eficacia, la divinidad, la eternidad, la plenitud del Espíritu Santo. De tal forma, amigos, que así como Juan introduce su libro, que no lo introduce desde un punto de vista humano, sino que presenta un saludo de parte del Dios Todopoderoso, es lo más importante que Juan puede hacer, porque Juan está diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta, estoy siendo un embajador de los tres, ¿sí? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, amigos, pasemos ya, dicho esto, ya hemos dicho que Juan estaba en Patmos, ya hemos dicho eh, toda la introducción del libro, todo este saludo importantísimo que hemos dado. Ahora bien, pasemos a la siguiente lámina. Porque en la siguiente lámina, amigos, nos encontramos con lo siguiente. Vayamos ahora a Apocalipsis 1, estamos en el capítulo 1 hoy, capítulo 1 del versículo 11 en adelante. En el 11
Dice Juan que él estaba ahí, estaba orando, estaba allí en el Espíritu, y repentinamente escucha una voz como de trompeta y él se voltea. Cuando él se voltea, versículo 2 dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. El único que le corresponde a este título es a Jesucristo. Pero cuando usted comienza a ver los versículos 12, 13, 14, 15, todos esos versículos en adelante, la manera como está vestido Cristo, está vestido de blanco, con un cinto de oro, ¿verdad? Y caminando en medio de unos candelabros. ¿Qué está viendo Juan ahí? Juan no solamente está viendo, como dice la lámina, a un Cristo glorificado. Sí, lo está viendo glorificado. No fue el mismo Jesús que clavaron en la cruz. Ahora es un Jesús que ha retomado ese esplendor que él tenía con el Padre antes de bajar a la tierra. Pero la vestidura de una vez está introduciendo un elemento muy importante en el libro, que es el tema del templo, el tema sacerdotal. Así que a quien está viendo Juan aquí en este momento no es solamente al Cristo glorificado, sino al Cristo sacerdote. Recordemos que en las entregas de Daniel demostramos claramente que la función principal que Cristo está realizando en el cielo en este momento es siendo sacerdote en el templo del cielo. ¿Sí? Ahora, otro elemento muy importante que completa esta idea es que no solamente la vestidura es de sacerdote, sino que el medio en el que está, en medio de los candelabros, ¿sí? El único elemento bíblico que tenemos del candelabro registrado en las escrituras es el candelabro del antiguo templo, el antiguo santuario. Así que lo que está haciendo Jesucristo allí está haciendo una labor parecida a la que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento en el candelabro, que era una labor intercesora. Esto es muy importante lo que estamos diciendo aquí, porque lo que estamos diciendo es que de entrada, cuando el libro empieza, vemos a un Cristo que está identificado con la humanidad. Amigos, Cristo se compadece, amigo, amiga, estás conectado conmigo en este momento aquí, en esta transmisión. Dios se compadece, principalmente el Padre, por supuesto, pero Cristo se compadece de nuestra debilidad, de aquel hábito que no puedes vencer, de aquella falta de carácter que te esclaviza, que te preocupa, que quieres mejorar y que te sientes impotente de mejorar. El Señor se compadece de las necesidades de la familia. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que tiene carencia de recursos económicos, alguien que está sufriendo por un problema psicológico, alguien que tiene un problema financiero demasiado fuerte, sea una pequeña cantidad o mucha cantidad, el Señor se compadece de eso y Él por eso intercede en nuestro favor. Es muy importante cómo comienza este libro, porque de entrada no es un juez implacable que simplemente está pendiente de lo mínimo que nos equivoquemos para que nos vaya mal, para visitarnos con un juicio mortífero. No, el libro comienza con un Cristo que está a nuestro lado, que no se entiende, que intercede por nosotros, que nos pasa la mano por la espalda, por la cabeza cuando nos equivocamos, para darnos ánimo, para darnos esperanza y para que nosotros entendamos que no es que el fin no ha llegado a nosotros, sino que aún podemos tener esperanza. ¿A dónde nos lleva esta lámina del santuario? ¿A dónde nos lleva esta lámina? Esta visión que está obteniendo Juan aquí. Bueno, esto nos está llevando, amigos, a unas láminas que vienen a continuación que van a ser muy ilustrativas para nosotros. En primer lugar, pasemos a la siguiente lámina. En primer lugar, ¿dónde se ambienta el libro? O sea, ¿cuál es el ambiente? Si nosotros pudiéramos comparar el libro de Apocalipsis con una película, ¿verdad? Estoy tomando la figura de película por ser algo familiar para nosotros. Si lo comparáramos el libro con una película, esta película fue grabada en un estudio, ¿sí? Un estudio de grabación, como cualquier estudio de grabación de las firmas digamos, de las compañías de cine que nosotros conocemos, ¿verdad? Estoy haciendo el símil. Fue hecho un estudio de grabación. Pero ese estudio de grabación es el santuario del cielo. ¿Sí? El templo del cielo es el estudio de grabación donde Juan ve las visiones del libro. ¿Cómo lo sabemos? Ah, mire, porque vean lo que tenemos ahí. Del capítulo 1 al 3, ya comenzando desde esta zona donde Jesús está caminando, que es en medio de los candelabros, bueno, esa es la zona del candelabro perteneciente a aquel espacio del lugar santo, la zona sur, ¿verdad? Pero del capítulo 4 al 7, entonces es la parte de la mesa de los panes de la preposición. Y del capítulo 8 en adelante aparece el altar del incienso. Es decir, que
El santuario de la tierra, que era la copia, ahora se ve reflejado aquí en Apocalipsis, donde tenemos el original, el santuario original. Así que esos candelabros donde Jesús se está moviendo son los originales del cielo, ¿verdad? Y que recoge las visiones del capítulo 1 al 3, ¿verdad? Del capítulo 4 al 7, la mesa de los panes, ¿verdad? Como ya lo hemos visto anteriormente, y del capítulo 8 al 10, el altar del incienso. Pero eso no era todo el santuario antiguo. Hay otra parte que es el lugar santísimo, que aparece en el capítulo 11, y es entonces donde está el arca del pacto que se menciona exactamente en el versículo 19. Y por si fuera poco, así como ocurría en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestaba en el templo, cuando ya se había terminado todo el servicio anual, el templo se llenaba de humo por la presencia de Dios, así como pasaba con Moisés, como pasó con Salomón, como pasó con varios personajes, cuando se terminaba el servicio anual del templo y se realizaba todo, el templo se llenaba de humo, ¿verdad? También ocurría en el día de la expiación, cuando entonces terminaba todo el proceso de purificación del santuario y del pueblo. Es muy interesante esto, ¿verdad? Muy interesante porque esto es lo que quiere decir que el tema del santuario no es un tema etéreo, no es un tema, digamos, abstracto, sino que el santuario lo que significa es que tenemos un Cristo cercano que está muy pendiente de todas nuestras necesidades, porque lo que hacían los sacerdotes en el templo era interceder por el pueblo. Muy bien, en la siguiente lámina entonces nos lleva a otro enfoque del libro. El anterior enfoque era un enfoque de que podemos ver el libro de Apocalipsis como una progresión de las diferentes funciones en el santuario. Esa es una forma de ver el libro. Otra forma de ver el libro es si nosotros tomamos el pasado y el futuro. El pasado y el futuro. Entonces, lo que es la historia pasada hasta el día de hoy, hasta esta fecha de hoy, 30 de septiembre de 2025, está en los primeros 14 libros de Apocalipsis. ¿Sí? Están los primeros 14 libros. ¿Sí? La historia pasada, toda la historia de la iglesia cristiana, hasta la historia reciente, hasta el día de hoy, alcanza al capítulo 14. ¿Sí? Es el pasado y el presente. Esa es la primera mitad desde el punto de vista temporal. Y la segunda mitad, lo que todavía está en el futuro, son los capítulos 15 al 22. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto es que al final del capítulo 14, el evento que presenta allí es el de la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos dice esta división del libro? ¿Qué nos dice este enfoque? Diferente al anterior. ¿Qué nos dice este enfoque? Que el evento que está en el centro de ambas mitades es la segunda venida de Cristo. Lo que quiere decir, amigos, que el gran acontecimiento de la sociedad, de la humanidad, no es si este país va a prevalecer sobre este, no es si esta doctrina económica es más importante que aquella, o si este político es más destacado que aquel, o cuál es el próximo invento tecnológico que va a surgir. No, el principal evento que lo tenemos en la perspectiva futura es la segunda venida de Cristo. Muy bien, pero ahora tenemos otra división. Vamos a la siguiente lámina. Otra forma de ver el libro, mire, otra forma de ver el libro es que aunque nosotros tenemos 22 capítulos hoy, tenemos 22 capítulos, pero realmente a Juan se le dieron 10 visiones, 10 visiones nada más. Hoy tenemos el libro dividido en 22 capítulos porque algunas personas hace unos 500, 600 años atrás, preocupados porque los seres humanos comprendiéramos la Biblia mejor y halláramos de manera más fácil los textos, se tomaron la tarea de dividir la Biblia en capítulos y versículos, pero antes no era así, antes no era así. Entonces, lo que realmente Juan recibió fueron 10 visiones. Ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? Ahí se las coloqué, visión por visión, los capítulos que abarca y el punto culminante de cada visión. La primera visión es la de los candelabros, que arranca en el capítulo 1, que ya vimos ahí en el primer encuentro que tuvo Juan con Jesús. La segunda visión es la de los sellos. La tercera visión de las trompetas, la cuarta la mujer del dragón, la quinta visión de las dos bestias, la sexta la de los tres ángeles, la séptima visión las plagas, la octava visión Babilonia, la novena visión el milenio y la última visión la tierra nueva. 10 visiones. La mitad de 10, 5. La mitad de 10, 5. ¿Y cuál visión aparece en la quinta posición? La visión de las dos bestias. ¿Que termina dónde? Que termina con los 144.000 con Jesucristo en el cielo. ¿Qué nos muestra esta división del libro? Lo que nos muestra es que lo que Dios quiere, hacia donde Dios apunta,
Lo que Dios realmente quiere para la humanidad es que la humanidad sea salvada y pueda vivir una vida tranquila con Cristo en la tierra nueva, en el porvenir. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos muestra esta visión, porque es lo que está en todo el centro de esos 10 capítulos. Vean ustedes que ambas visiones apuntan, o sea, tanto la anterior, la que le mencioné anteriormente, la división temporal, como esta, apuntan al capítulo 14. Pareciera que el capítulo 14 es un capítulo clave en el libro de Apocalipsis. Y luego tenemos entonces, por favor, veamos aquí un poco lo que hicimos en la siguiente lámina, lo que hicimos también con el libro de Daniel. Porque en el libro de Daniel nosotros mostrábamos cuáles eran los contrastes del libro. Vean, ustedes recordarán todo lo que explicamos de Daniel y dijimos que Daniel mostraba el contraste del templo destruido y el templo restaurado. ¿Sí? También mostramos lo del pueblo, el pueblo esclavo y el pueblo victorioso. Pero ahora en Apocalipsis el libro empieza, vean ustedes cómo empieza el libro, como Juan ve a Jesús en el templo ministrando. Pero cuando termina Apocalipsis, ya no hay templo, sino que Jesús mismo es el templo. Ya, recuerden al principio, cuando la tierra fue creada, cuando nuestros primeros padres fueron creados, ese mundo armónico, los seres humanos hablaban cara a cara con Dios, cara a cara. ¿Verdad? Lo que Dios se propone entonces con todo el plan de salvación y mostrarnos con el libro de Apocalipsis es que lo como era al principio, así será al final. ¿Ven? Donde los seres humanos no necesitaban de una serie de artefactos, de cosas para hablar con Dios, porque ellos plenamente podían hablar a Dios, con Dios en persona, porque su naturaleza humana no caída les permitía hacer eso. Así que vean ustedes qué contraste tan interesante. Jesús empieza en el templo, pero la progresión de los eventos lleva a que desaparezca por completo todo eso y Jesús mismo es el templo de nuestro ser, el templo al cual nosotros debemos acudir. En el libro de Daniel aparece una Jerusalén destruida. ¿Verdad? ¿Por qué estoy uniendo Daniel con Apocalipsis? Bueno, porque los dos son parte como de una enciclopedia de dos tomos. Tomo uno Daniel, tomo dos Apocalipsis. Y el uno toma del otro y el otro toma del otro. ¿Verdad? Los dos se interrelacionan. Entonces, en Daniel aparece una Jerusalén destruida. Recuerden cómo comienza el libro y terminó el libro de Daniel y todavía la ciudad se estaba reparando. Pero aquí en Apocalipsis aparece una nueva Jerusalén instalada, establecida. Nada que ver con la tierra. Una nueva realidad creada por Dios. En Daniel yo les hablaba que hay microprofecías de Apocalipsis. ¿Verdad? Por ejemplo, como el caso de el horno de fuego, los muchachos que fueron lanzados al horno de fuego, o Daniel en el foso de los leones, microprofecías de Apocalipsis, pero ahora en Apocalipsis se cumplen aquellos eventos de Daniel, aquellos eventos que Daniel presentaba en pequeño, ahora Apocalipsis los muestra en forma amplia, ¿no? Porque los libros se interrelacionan. Muy interesante esto, que entonces pone el énfasis en lo que es el templo, ¿verdad? Jesús el templo, la Nueva Jerusalén y el plan de Dios cumplido. Muy bien, ahora, ¿cuál es el tema transversal de todo el libro? Es interesante esto. Si usted va al capítulo 1, por favor, de nuevo, va al capítulo 1 y llega, usted va viendo el saludo que Juan está haciendo. Ah, yo saludo de parte del Padre, del que era y que es ya de venir, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y repentinamente Juan introduce un versículo ahí como que no tiene nada que ver porque él viene con el saludo, ¿verdad? Y si usted, si usted compara el versículo 6, él está saludando, Juan está saludando de parte del Espíritu Santo. Y si va al versículo 8, dice, ah, yo soy el alfa y el omega. Pero ahí hay un versículo 7 que parece que no tiene nada que ver, porque realmente no tiene que ver nada con el saludo. Porque ese versículo 7 está ahí colocado. Ah, porque ese versículo 7 lo que trata de mostrar es cuál es el tema transversal del libro, el tema transversal, no el tema principal, sino el tema transversal, el evento crucial que corre por todo el libro, que aparece aquí en el capítulo 1, aparece, por ejemplo, en el capítulo 14, aparece en el capítulo 19 y aparecen otros capítulos más, por ejemplo, el capítulo 11. En diferentes capítulos de Apocalipsis aparece este evento, es la segunda venida de Cristo. Así que el tema transversal de todo el libro de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, es donde los seres humanos debemos colocar nuestros ojos. Este mundo, amigos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Con esta carrera tecnológica imparable, que es impresionante cómo la tecnología está avanzando, los eventos políticos que van
cada vez en un nivel creciente de crispación, de animosidad de todas las potencias del mundo, lo que tiene que ver con el tema moral, todo eso, parece que el mundo va a una loca carrera que no le permite al ser humano procesar bien la información del mundo y la realidad que está viviendo, pero todo esto es con una intención. La intención es esclavizar al ser humano, secuestrar su atención, tenerla secuestrada la atención del ser humano a los eventos de la tierra, que yo estoy con este partido político o estoy con este, prefiero el otro, o que yo esté asustado por los eventos mundiales, si va a haber una tercera guerra mundial o no, preocupado porque ya no sé cómo funciona la última versión de la última herramienta de inteligencia artificial, necesito saberla. Toda esta carrera está diseñada para que el ser humano no piense en Dios, para que el ser humano no sepa nada de lo que realmente solemne está ocurriendo en el cielo, ¿sí? Pero el libro Apocalipsis nos muestra que el tema transversal que está pronto a suceder es la segunda venida de Cristo y que para eso tenemos que hacer todos los preparativos para salvarnos y también ser agentes de salvación para el vecino que no conoce, para mi mamá, mi hermano, mi tío, mi primo segundo, mi bisabuelo, quien sea que no conocen, para mi compañero de trabajo, el jefe, el coordinador, el asistente, el vendedor en la calle. Tiene que conocer estas cosas porque para esto Jesús nos dejó en la tierra. El trabajo que nosotros tenemos, si usted es plomero, si usted es albañil, usted es constructor, usted es abogado, usted es médico, usted es comerciante, ese trabajo es su segunda ocupación. Pero la primera ocupación que nosotros tenemos en este mundo es ser embajadores de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque pronto el final de esta tierra se va a decidir y alguien nos va a decir, si tú sabías estas cosas, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y ahí entonces será un momento bastante difícil para nosotros. Ahora, este es el tema transversal, pero ¿cuál es el tema principal de este libro? Vamos a la siguiente lámina. El tema principal del libro de Apocalipsis es entonces la restauración plena de la relación de los seres humanos con Dios. ¿Verdad? Aquí tenemos el tema transversal, que es la segunda venida de Cristo, como ya lo hemos dicho, pero en la siguiente lámina, vamos a ir por favor a la siguiente lámina, el tema principal del libro, que no es el tema transversal, sino el tema principal es la restauración plena de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que en todas las láminas anteriores pareciera que el capítulo 14, allí el capítulo 14 es un capítulo que contiene información clave, porque están los salvados con Cristo en el cielo, ¿verdad? Van con Cristo a donde quiera que Él va, ¿sí? Van con Cristo a donde quiera que Él va. Y ya entonces, en ese capítulo 14, dice Juan que el nombre del Padre, el nombre de Dios está escrito en su frente. Pero no una palabra ahí. No quiere decir eso la Biblia. Lo que quiere decir la Biblia es que el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, la personalidad de Dios está inscrita en el cerebro, porque las personas se dedicaron tanto a conocer a Dios y le dieron una relevancia tal a Dios en sus vidas que quedó grabado el carácter de Dios en su mente. Es como cuando nosotros amamos a una persona. Ustedes saben que el amor es así. El amor es una fórmula química que está ahí, que funciona en nuestro cerebro, que cuando hay alguien a quien realmente amamos, o esa persona nos ama a nosotros, alguien termina copiando al otro, ¿eh? Por las neuronas espejos que están en nuestro cerebro. Eso termina sucediendo, eso termina pasando por la misma química del amor. Bueno, lo mismo debe pasar entre la persona que ama a Dios y Dios que ama a esa persona, el carácter del Padre. Estoy mencionando esto porque cuando está terminando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 4, cuando lleguemos allá nos vamos a dar cuenta, para mí el versículo principal o sea, dentro del contexto de todo el plan de salvación, desde que el hombre, desde la caída del ser humano hasta que se termina de restaurar todo, para mí el versículo que sella o que demuestra claramente el triunfo de Dios es Apocalipsis 22:4, porque ahí dice, y verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. O sea, para mí esa es como que la completación de todo, el triunfo final de Dios. Por eso entonces el tema principal del libro es la restauración plena de la relación con Dios. De tal manera, amigos, que la relación con Dios no se limita a una iglesia.
El cristianismo no se limita a los muros de una iglesia. El cristianismo no son los sermones que se predican en cualquier púlpito de cualquier iglesia cristiana, sea católica, presbiteriana, adventista o bautista. No, el cristianismo es la experiencia de Dios conmigo en el corazón y cómo esa experiencia me hace manifestar el carácter de Dios con aquellas personas con las cuales me relaciono para que el reino de Dios siga creciendo y cuando venga la segunda venida hay un pueblo preparado para ahora sí, con cerebros restaurados, irnos a vivir con Cristo por la eternidad. Ese es el cristianismo. Porque de decir discursos, cualquier persona se aprende el discurso de memoria y lo puede decir de vencer técnicas de cómo controlar, digamos, la postura, cómo controlar el nerviosismo, de hablar al público o las diferentes ceremonias o actividades que se hacen dentro de los templos, esos son solamente actividades que podrían ser cierta medida de demostrar un cristianismo, pero no es todo. No es todo. ¿Por qué? Porque el templo finalmente, el templo de la tierra quedó destruido. El templo de Jerusalén, tanto en los tiempos del rey Nabucodonosor como en los tiempos del Imperio Romano, el templo quedó destruido. Y cuando Cristo venga por segunda vez, todo será destruido. Y hasta aún el templo del cielo dará paso a uno que es la razón de ser de un templo, que es Cristo Jesús, y él mismo se convertirá en el templo. Y ahí entonces la relación con Dios queda restaurada. De tal manera que esto que nosotros llamamos cristianismo, esto que nosotros llamamos iglesia, esto que nosotros llamamos, digamos, la profesión de fe, solamente encuentra su realidad cuando la persona pasa tiempo con Dios, asimila su carácter, se hace uno con Dios en carácter, se restaura esa relación y esa relación que he tenido me ha transformado de tal manera que yo impacto a otros con el amor de Dios. Como Cristo, amigos, Cristo cuando estaba en la tierra, recuerden que Jesucristo no fue al preescolar, Jesucristo no fue a la escuela primaria, no estuvo en la escuela secundaria, Jesucristo no estuvo en la universidad, no hizo un doctorado, no hizo una maestría, no grabó un disco, no fue a un concierto, no escribió una enciclopedia, no formó un ejército, no inventó algo, pero ese humilde carpintero de Nazaret, educado por su madre, siendo dirigido por Dios, es el único ser que ha partido la historia en dos partes, el único. ¿Por qué? No solamente porque era el hijo de Dios, sino porque entendió desde pequeñito que Dios debía ser lo primero en su vida. Bueno, ese carpintero de Nazaret ya no es más el carpintero, ahora ha tomado la forma, la naturaleza, la grandeza que él tenía con el Padre antes de venir a la tierra y se ha convertido en nuestro socio, pastor, amigo, consejero, abogado, defensor que está de nuestra parte haciendo todo lo posible para que nos vayamos con él al reino de los cielos. Bueno, este es el tema principal del libro. Y por eso en la siguiente lámina, por eso es muy importante destacar algo que lo he dejado para el final. Si usted va al versículo 17 y 18, ¿qué se va a encontrar ahí? Se va a encontrar que cuando Juan vio a Jesucristo con ese esplendor, le pasó lo mismo que le pasó a Daniel, que cuando Daniel tuvo la última visión, recuerda que Daniel se desmayó por el esplendor, ¿verdad? Aquí le pasa lo mismo a Juan, o sea, la gloria de Dios, la fuerza de su presencia, que es muy difícil sostener por la carne humana, hizo que Juan se desvaneciera. Interesante que los dos estaban ancianos, los dos se desvanecieran. Y Juan tiene miedo. Pero entonces aquí Jesucristo le dice unas palabras a Juan que nos las dice a nosotros también, porque una de las principales emociones que gobierna este mundo roto que tenemos hoy, esta sociedad rota, esta humanidad enferma, una de las principales emociones que nos mueven a todos es el miedo. El miedo nos hace ser agresivos, el miedo nos hace, nos mueve a conductas impropias, el miedo nos paraliza, el miedo no nos permite acceder a cosas mejores, el miedo nos mantiene pegados en sitios donde no queremos estar. El miedo es paralizante, el miedo es destructivo. Por eso hay muchos versículos en la Biblia, muchos, donde Cristo nos dice, no temas. Y este es uno de ellos. O sea, cualquiera sea la situación que estés viviendo en este momento, que te da miedo enfrentar, cualquier cosa, cualquier dificultad que estés atravesando ahora, sea íntima, de pareja, de hijos, de salud, de finanzas, de trabajo,
lo que sea, Dios conoce lo que estás pasando ahorita, porque a veces ni siquiera la pareja que tienes a tu lado con la cual duermes ni siquiera sabe lo que tú estás pasando, ¿no? El Señor sí lo sabe. Entonces, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. O sea, todo el mundo me daba por muerto, morí, pero he aquí que vivo para siempre. Amén. Así como en algún momento parecía el final para Cristo, parecía que era el hombre más derrotado, más fracasado de la historia, parecía un perdedor, parecía que la esperanza estaba bajo tierra, enterrada, pues no, cuando menos se pensaba, el Señor resucitó, el Señor volvió a la vida, el Señor entonces se convirtió en la gran esperanza de los seres humanos. Así que cuando el Señor te dice, no temas, no solamente te está hablando, no temas en ese problema puntual que te mortifica en este momento, sino que no temas en lo que tiene que ver con el plan de salvación. Tú también puedes ser salvado. Ese pensamiento que cruza por tu mente, mira, yo, si ustedes supieran lo pecador que he sido, cada uno de nosotros puede razonar así. Si cada uno de los conectados en esta noche supiera quién he sido yo y las cosas que he hecho y los pecados que he cometido, si ustedes supieran, ¿no? Todos somos pecadores, todos estamos montados en el mismo barco, todos, ¿verdad? Todos, pero el Señor no se detiene en eso. El Señor no se detiene a decir, ah, mira, pero es que cometiste esto, es que hiciste lo otro. No, porque el Salmo 130 dice, Señor, si tú miras a los pecados, ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién? Nadie, nadie. Pero, dice el mismo Salmo 130 en el siguiente versículo, pero en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Es decir, que el perdón de Dios se gana nuestro respeto. ¿Sí? Ahí es donde el Señor coloca su ojo clínico en el perdón y por eso nos dice, no temas. Así que entonces, para ir terminando el tema de esta noche, en la siguiente lámina, para ir terminando, entonces es cierto que el Señor nos dice eso. Y la herramienta que Él nos da para que eso ocurra es la palabra de Dios. Cuando Jesucristo le dice, no temas, le dice a Juan, no temas porque yo tengo las llaves, ¿verdad? Esas llaves, amigos, por favor, por el amor de Dios, esas llaves no son las llaves de San Pedro, con las cuales se hacen chistes y se hacen cosas. No, no son esas llaves, no son unas llaves para entrar al cielo. No, las llaves que tiene Cristo ahí son las llaves del conocimiento de la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra para que conozcamos no solamente los eventos finales del Apocalipsis, sino para que lo conozcamos a Él en persona, a Él. Así que teniendo esta llave, que es esta palabra maravillosa del libro Apocalipsis que tenemos, entonces terminamos con la última lámina, con el último pensamiento que el Señor nos quiere decir en esta noche, que es la lámina final, donde el Señor vuelve a repetirnos, no temas, no temas. Cualquier cosa que estés atravesando en este momento, no temas, yo estoy contigo. Este es las últimas palabras que quisiera este humilde servidor que resonaran en tu mente antes de terminar en esta oportunidad. Muy bien, vamos a cerrar aquí. Y esta es la introducción del libro de Apocalipsis. Esta es la introducción. Queremos preguntar, ¿habrá alguna persona aquí de los presentes que tiene alguna pregunta sobre lo expuesto en esta noche? ¿Alguna pregunta sobre el libro? Hoy hemos dado la introducción, un poco de cómo, por dónde vamos a ir en las próximas entregas. ¿Habrá alguna interrogante, alguna pregunta? Por favor, por allí. Ok, mientras esa persona está pensando, queremos repetir lo siguiente. ¿Cuál es la intención de este canal? La intención de este canal, la intención de este esfuerzo que estamos haciendo no es solamente para satisfacer la curiosidad, para engrosar nuestra biblioteca mental de información, porque mucha de esa información se convierte en información inservible. No, la información es para ser utilizada, para ser compartida. Por eso usted puede, le estamos dando la oportunidad que usted baje ahí del canal del reloj profético, usted baja allí los materiales, los estudios bíblicos para que otras personas ahí hagan el estudio bíblico, conozcan de esto y para que usted mismo se convierta en un instructor bíblico con énfasis en profecía. ¿Está bien? Profecía. Y para eso usted va a recibir al final de todo este ciclo, allá en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, ahí se va a hacer una ceremonia de certificación, usted va a recibir su certificado, va a recibir las herramientas, vamos a tratar de hacer algo bien interesante, donde va a ser investido con la autoridad de ser un embajador de Cristo, un líder bíblico, un instructor bíblico en tema de profecía. Para esto debe completar los requisitos y también debe presentar un proyecto personal, cómo usted lo quiere hacer, ¿sí? Cómo usted lo quiere hacer.
Y el canal donde usted va a buscar, va a ser donde va a buscar los materiales, es en el canal llamado El Reloj Profético. Usted busca en el buscador, usted busca ahí el reloj profético. Si quiere, usted coloca mi nombre también. Si usted coloca mi nombre, le va a aparecer más rápido. Si algunas personas se están uniendo hoy, por primera vez hoy, están entrando a estas transmisiones, usted puede ir al canal. Ahí están los 7 temas anteriores, como lo ha dicho nuestro querido amigo John. Están los 7 temas anteriores. Usted puede revisar todo el material que está allí, puede tomar notas, puede tomar sus notas personales, y también está el libro de Daniel del Dr. Shi. Durante esta semana vamos a subir el siguiente libro de texto del libro Apocalipsis, y los materiales, las guías también para esta segunda parte del seminario.